3 días antes de Navidad, mi yerno llamó y dijo, 35 parientes vendrán. Yo tendría que cocinar, limpiar y servir todo el día. Todo tenía que ser perfecto. Yo dije, claro. Después que él colgó, empaqué mis maletas. Dejé una nota que lo hizo palidecer. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por venir. Ahora déjenme contarles cómo llegué hasta ahí. Porque esta historia no comenzó ese día. Comenzó mucho antes, en silencio, como comienzan todas las historias de mujeres que se van apagando sin que nadie lo note. Era 22 de diciembre, 6 de la mañana. La casa todavía dormía y yo ya estaba despierta. Siempre despierta. Mis rodillas crujieron cuando me levanté de la cama. 66 años pesan diferente que 50. Pesan diferente que 40. No es el número. Es todo lo que cargas encima. Caminé hacia la cocina en la penumbra. El piso estaba frío bajo mis pies descalzos. Afuera, el cielo apenas comenzaba a aclararse con ese gris sucio que precede al amanecer. Puse agua a calentar para el café. El sonido de la estufa fue el único ruido en toda la casa. Me quedé ahí parada, mirando la flama que lamía el fondo de la olla. Había algo raro en el aire. No sabría explicarlo bien. Era como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero no sabes qué. Una presión en el pecho. Un nudo en la garganta que no tenía razón de estar ahí. Todavía. Serví mi café. Sin azúcar. Nunca le pongo azúcar. El calor del líquido bajó por mi garganta y por un segundo me sentí viva. Solo por un segundo. Porque entonces la vi. La lista. Pegada en el refrigerador con un imán de santa. Una lista larga. Larguísima. Escrita con letra firme. Letra de hombre. Letra de alguien que está acostumbrado a dar órdenes. No era mi letra. Era su lista. Los ingredientes para una cena que yo no había planeado. Las cantidades para una reunión que yo no había organizado. Y al final, subrayado 2 veces con marcador rojo, servilletas de tela. Las buenas. Nada de papel. Me senté en la mesa. La taza temblaba un poco entre mis manos. No por el frío. Por algo más profundo. Más viejo. Miré esa lista como si la viera por primera vez, aunque sabía que no era la primera. Había visto muchas listas así. En este mismo refrigerador. En esta misma cocina. Listas que aparecían de la nada y que yo cumplía sin chistar. Sin preguntar. Sin existir. Afuera, los vecinos comenzaban a despertar. Luces encendiéndose una por una. Motores arrancando. Gente yendo a trabajar, a vivir sus vidas, a existir. Y yo ahí. Sentada en una cocina que alguna vez fue mía. Tomando café que ya no sabía a nada. Mirando una lista que tendría que cumplir porque siempre las cumplía. Porque eso era lo que se esperaba de mí. Porque así habían sido las cosas desde hacía 4 años. 4 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que mi esposo murió. Desde que todo cambió. Desde que dejé de ser Margarita para convertirme en otra cosa. En la suegra. En mamá. En la que ayuda. En la que siempre dice que sí. Cuando él vivía, esta casa era nuestra. Pequeña pero nuestra. Con nuestras cosas. Nuestras costumbres. Nuestra paz. Pero entonces llegó el infarto. Y llegó el funeral. Y llegó el vacío. Y llegó mi hija Lilia con los ojos rojos diciéndome, «Mamá, no puedes quedarte sola. Ven a vivir con nosotros». Nosotros. Qué palabra tan bonita cuando la dices rápido. Qué palabra tan mentirosa cuando la vives despacio. Nosotros resultó ser ella, su esposo Sebastián, y yo. Pero no en ese orden. Era Sebastián primero. Siempre Sebastián primero. Sus horarios. Sus comidas. Sus reuniones. Sus amigos. Su familia. Y Lilia detrás, como una sombra que repite todo lo que él dice. Y yo más atrás todavía. Invisible. Útil. Silenciosa. El café se estaba enfriando en mis manos. Lo bebí de todos modos. Amargo. Más amargo que de costumbre. O tal vez era mi boca la que tenía ese sabor. Miré el reloj de la pared. 6:15. En 1 hora, Sebastián bajaría.
Querría su desayuno. Huevos revueltos. 3 tortillas. Café cargado. Jugo de naranja recién exprimido. Nada de cartón. Nada de lata. Todo fresco. Todo perfecto. Como si yo fuera un restaurante de 5 estrellas y no una mujer de 66 años con las rodillas hinchadas y las manos cansadas. Me levanté. Lavé mi taza. La sequé. La puse en su lugar. Saqué los huevos del refrigerador. 3. Siempre 3. Saqué las naranjas. 6. Siempre 6 para un vaso. Puse la sartén al fuego. Mis manos se movían solas. Automáticas. Como si ya no necesitaran que mi cerebro les dijera qué hacer. Como si supieran el camino de memoria. Y lo sabían. Claro que lo sabían. Lo habían hecho 1000 veces. 1000 mañanas exactamente iguales a esta. Pero había algo diferente hoy. Algo que yo todavía no podía nombrar. Una grieta invisible en la rutina. Un temblor en los cimientos. Sentí como mis manos se detenían un momento sobre la sartén. Sentí como mi respiración se hacía más profunda, más lenta, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no quería aceptar, como si algo dentro de mí estuviera despertando después de un sueño muy largo, algo que había estado dormido, callado, enterrado bajo capas y capas de claro, de no hay problema, de yo me encargo. Escuché pasos arriba, pesados, seguros. Sebastián ya estaba despierto. En 10 minutos bajaría. En 15 minutos estaría sentado en la mesa esperando. Sin decir buenos días. Sin preguntar cómo dormí. Sin verme realmente. Solo viendo lo que yo podía hacer por él. Lo que yo podía darle. Lo que yo podía resolver. Batí los huevos. El tenedor chocaba contra el bol con un ritmo monótono. Clic, clic, clic. Como un reloj. Como un metrónomo. Como el sonido de una vida que se repite sin cambiar nunca. Vertí los huevos en la sartén. Chisporroteo. Olor a mantequilla. Olor a mañana. Olor a todos los desayunos que había hecho en esta cocina en los últimos 4 años. Tantos que ya no podía contarlos. Los pasos bajaban por la escalera. 1, 2, 3, 4. Cada escalón anunciaba su llegada. Cada crujido de la madera era como un tambor. Se acercaba. Ya casi estaba aquí. Puse los huevos en el plato. Las tortillas calientes envueltas en la servilleta de tela. Sí, de tela. Nunca de papel. El jugo en el vaso de vidrio. El café en la taza. Todo en su lugar. Todo perfecto. Sebastián entró en la cocina. No me miró. Nunca me miraba. Miró el plato. Miró el jugo. Se sentó. Tomó el tenedor. Comenzó a comer. Yo me quedé ahí parada. Esperando. Esperando que, no lo sabía. Una palabra. Una mirada. Un gracias. Algo. Cualquier cosa que dijera. Te veo. Existes. Importas. Pero no vino nada. Solo el sonido del tenedor contra el plato. Solo el sorbo del café. Solo el masticar. Yo era un fantasma. Una sombra que servía comida. Una máquina que funcionaba sin emociones. Sin necesidades. Sin vida propia. Entonces él habló. Y todo cambió. Suegra, dijo sin levantar la vista del plato. Así me llamaba. Nunca Margarita. Nunca señora. Suegra. Como si yo no tuviera nombre. Como si mi única identidad fuera mi relación con él. Tengo que hablar con usted. Yo me quedé quieta. Las manos cruzadas adelante. La espalda recta. Esperando. Siempre esperando. Van a venir mis tíos para Navidad. Tomó un sorbo de café. Masticó. Tragó. Todavía sin mirarme. 35 personas en total. Tal vez 40. Ya sabe cómo es mi familia. Siempre llega alguien más. Sentí algo apretarse en mi pecho. 35 personas. 40. Dios mío. Necesito que usted se encargue de todo. Ahora sí me miró. Sus ojos eran fríos. Oscuros. Sin emoción.
La cena, la limpieza, las bebidas, la decoración. Todo tiene que estar perfecto. Mis tíos son muy exigentes. Usted sabe cómo son. Les gusta todo bien hecho. Nada de comida comprada. Todo casero. Todo de calidad. Abrí la boca para decir algo. No sé qué. Tal vez preguntar. Tal vez negociar. Tal vez simplemente respirar. Pero él levantó la mano. Un gesto pequeño pero contundente. Un gesto que decía, no hables, solo escucha. Necesito pavó. Relleno casero. Pierna de cerdo. Ensaladas. 3 tipos de postre. Pan recién horneado. Y bebidas. Mucha bebida. Mis primos toman bastante. Se limpió la boca con la servilleta de tela. Mi servilleta. La que yo había lavado, planchado, doblado. Ah, y la casa tiene que brillar. Mis tías son muy limpias. Se fijan en todo. El piso, las ventanas, los baños. Todo impecable. Mi corazón latía rápido. Demasiado rápido. Hice cálculos mentales. 35 personas. Comida para todos. Bebidas. Limpieza profunda. Decoración. 3 días. Solo 3 días. Y yo sola. Porque claro, yo sola. Siempre yo sola. Lilia va a ayudar. Logré decir. Mi voz sonó pequeña. Apagada. Sebastián soltó una risa corta. Seca. Sin humor. Lilia tiene trabajo. Ya sabe cómo es su jefe. No le puede pedir días libres así como así. Además, usted cocina mejor. Mis tíos ya están acostumbrados a su sazón. Mi sazón. Qué bonito sonaba. Como un cumplido. Como un reconocimiento. Pero no lo era. Era una cadena. Una obligación disfrazada de halago. Una trampa con sabor a agradecimiento falso. Y el dinero para la comida. Empecé a decir. Tome lo que necesite de su pensión. Ya después vemos cómo le reponemos. Me miró directo a los ojos. Son solo unos 200 o 300 dólares. No es tanto. Y es Navidad. Es familia. Usted entiende. Yo entiendo. Esas 2 palabras. ¿Cuántas veces las había escuchado? ¿Cuántas veces las había repetido en mi cabeza como un mantra? Como una justificación. Como una excusa para todo lo que me pedían sin pedir. Para todo lo que me quitaban sin quitar. Para todo lo que me borraban sin borrar. Claro, dije. La palabra salió sola. Automática. Como siempre. Como 1000 veces antes. Claro. Sebastián sonrió. Una sonrisa pequeña. Satisfecha. La sonrisa de alguien que sabe que ganó sin pelear. Que obtuvo lo que quería sin esfuerzo. Porque yo siempre decía que sí. Siempre estaba disponible. Siempre me sacrificaba. Siempre desaparecía un poquito más. Se levantó de la mesa. Dejó el plato ahí. Cesó. Vacío. Para que yo lo lavara. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento. Se volteó. Ah, otra cosa. Mis tíos van a llegar el 24 en la tarde. Como a las 5. Eso significa que la cena tiene que estar lista a las 7. En punto. No me haga quedar mal, suegra. Esta familia es muy importante para mí. Y se fue. Así nomás. Sin esperar respuesta. Sin preguntar si yo podía. Sin preguntar si yo quería. Sin verme. Sin escucharme. Sin existir yo para él más que como una herramienta. Una extensión de su comodidad. Un objeto útil. Me quedé sola en la cocina. El silencio era tan pesado que podía sentirlo sobre mis hombros. Caminé hacia la mesa. Me senté en la silla donde él había estado. Todavía estaba tibia. Miré el plato sucio. Las migajas. La mancha de huevo en el borde. Y algo dentro de mí se movió. Algo pequeño. Algo oscuro. Algo que había estado dormido mucho tiempo. Pensé en mi pensión. $450 al mes. Eso era todo lo que tenía. Todo lo que me quedaba de años de trabajo.
de años de vida, de años de existir. Y él me pedía 300. Casi todo. Para una fiesta que yo no quería. Para gente que ni siquiera me conocía. Para quedar bien él. Para su imagen. Para su familia importante. Me levanté. Lavé el plato. Lo sequé. Lo guardé. Limpié la mesa. Barrí el piso. Todo en piloto automático. Todo sin pensar. Porque si pensaba, tal vez explotaría. Tal vez gritaría. Tal vez me caería al piso y ya no me levantaría más. Subí a mi cuarto. Bueno, no era mi cuarto. Era el cuarto de visitas donde yo dormía. Donde guardaba mis pocas cosas. Donde vivía sin vivir. Me senté en la cama. Saqué mi teléfono viejo. Abrí la aplicación del banco. Mi cuenta. Mi triste cuenta. $450. Menos los 70 que había gastado en medicinas el mes pasado. Menos los 40 que presté a Lilia para su corte de pelo. Menos los 30 de la despensa que compré porque se nos acabó todo. Quedaban 310. $310 para todo el mes. Para mis medicinas. Para mis necesidades. Para existir. Y él quería 300 para su fiesta. Para sus tíos importantes. Para su imagen perfecta de yerno, proveedor en casa grande con suegra servicial. Cerré los ojos. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. 3 veces. Sentí un nudo en la garganta. Ese nudo que viene antes del llanto. Ese nudo que duele más que las lágrimas. Pero no lloré. No podía llorar. Si empezaba, tal vez no pararía. Tal vez me ahogaría en mi propio llanto. En mi propia tristeza. En mi propia rabia contenida. Abrí los ojos. Miré alrededor. El cuarto de visitas. Las paredes color crema. La cama individual. El closet pequeño con mis ropas viejas. Las mismas ropas de hace 4 años. Las mismas porque no tenía dinero para nuevas. Porque mi dinero siempre se iba en otras cosas. En emergencias de otros. En necesidades de otros. En vidas de otros. Entonces lo vi. En la esquina del closet. Detrás de una caja. Mi maleta. Esa maleta verde que compré hace 20 años para un viaje que nunca hice. Esa maleta que había quedado ahí, guardada, esperando. Esperando que, no sabía. Tal vez esperando este momento. Este día. Esta grieta en mi paciencia infinita. Me levanté. Caminé hacia el closet. Saqué la maleta. Estaba polvosa. Vieja. Pero resistente. La puse sobre la cama. La abrí. El olor a guardado me golpeó. Pero también algo más. Un olor a posibilidad. A libertad. A yo puedo decidir. Me quedé mirándola. Vacía. Esperando. Como yo había esperado toda mi vida. Esperando que alguien me viera. Esperando que alguien me valorara. Esperando que alguien dijera, Margarita, tú también importas. Tú también existes. Tú también tienes derecho a decir no. Pero nadie lo había dicho. Nadie lo diría. Porque la gente se acostumbra. Se acostumbra a que estés. A que des. A que sirvas. A que te borres. Y cuando te acostumbras a ser invisible, te vuelves invisible de verdad. Hasta para ti misma. Cerré la maleta. Todavía no. Todavía no sabía qué estaba pensando. Todavía no sabía qué estaba sintiendo. Solo sabía que algo había cambiado. Algo pequeño pero importante. Como una piedra que se mueve en los cimientos de una casa. No se ve, pero está ahí. Y poco a poco, va agrietando todo. Bajé las escaleras otra vez. La casa ya estaba despierta. Lilia estaba en la cocina preparándose un café instantáneo. Ni siquiera café de verdad. Solo agua caliente y polvo. Rápido. Sin esfuerzo. Sin tiempo. Mi hija siempre tenía prisa. Siempre corriendo. Siempre cansada. Buenos días, mamá, dijo sin mirarme. Estaba viendo su teléfono. Siempre viendo su teléfono. Como si ahí estuviera algo más importante que la vida real. Que yo. Que nosotras. Buenos días,
hija. Me acerqué al fregadero. Comencé a lavar los trastes del desayuno de Sebastián. Mis manos entraban y salían del agua jabonosa. Caliente. Casi hirviendo. Me gustaba ese calor. Era el único calor que sentía últimamente. Sebastián me contó de la cena de Navidad, dije, tratando de sonar casual, tratando de sonar como si no importara, como si no me estuviera ahogando por dentro. Ah, sí, es importante para él. Ya sabes cómo es con su familia. Lilia sorbió su café. Hizo una mueca. Demasiado caliente. Pero siguió tomando. Siempre con prisa. Tú cocinas tan rico, mamá. Seguro va a quedar todo perfecto. Perfecto. Esa palabra otra vez. Todo tenía que ser perfecto. La comida perfecta. La casa perfecta. La familia perfecta. Pero nadie preguntaba si yo era perfecta. Si yo estaba bien. Si yo necesitaba algo. Porque yo no importaba. Yo solo era la que hacía que las cosas fueran perfectas para todos los demás. Son muchas personas, dije. Todavía sin voltear. Todavía lavando trastes. Y es en 3 días. Ay, mamá, pero tú siempre te las arreglas. Eres increíble. Se acercó. Me dio un beso rápido en la mejilla. Olía a perfume caro. A crema de marca. A cosas que yo no podía comprarme. Te tengo que dejar. Ya voy tarde. Te veo en la noche. Y se fue. Igual que su esposo. Sin esperar respuesta. Sin preguntar si necesitaba ayuda. Sin ver que tal vez esta vez era diferente. Que tal vez esta vez era demasiado. Que tal vez esta vez yo estaba a punto de quebrarme. Me quedé sola otra vez. El agua del fregadero seguía corriendo. La cerré. El silencio regresó. Ese silencio que se sentía más ruidoso que cualquier grito. Miré por la ventana. Los vecinos seguían con sus vidas. Normales. Felices. Libres. Y yo ahí. Atrapada en una vida que no era mía. En una casa que no era mía. En un papel que nunca pedí pero que todos esperaban que interpretara. Entonces llegaron las memorias. Como siempre llegaban. Sin avisar. Sin pedir permiso. Solo aparecían. Me inundaban. Me arrastraban al pasado. Año nuevo. Hace 2 años. Sebastián también había organizado una fiesta. Solo unos amigos, había dicho. Resultaron ser 40 personas. Yo cociné durante 3 días. Tamales. Pozole. Chiles rellenos. Ensaladas. Postres. Todo desde cero. Todo perfecto. Gasté $200 de mi pensión. Ya te los devolvemos, prometió Lilia. Nunca los vi. La fiesta fue un éxito. Todos comieron. Todos bebieron. Todos rieron. Y yo serví. Toda la noche. De pie. Yendo y viniendo de la cocina. Llenando platos. Recogiendo vasos. Limpiando derrames. Invisible entre los invitados. Una sombra con delantal. A las 3 de la mañana, cuando todos se fueron, yo todavía estaba limpiando. Sebastián y Lilia ya estaban dormidos. Sus cuartos a oscuras. Sus puertas cerradas. Y yo ahí. Con las manos hinchadas. Las piernas temblando. El corazón vacío. Al día siguiente no pude levantarme. Me dolía todo el cuerpo. Fiebre. Escalofríos. Me había enfermado. De cansancio. De agotamiento. De tristeza contenida. Lilia entró a mi cuarto al mediodía. Mamá, no te ves bien. ¿Puedes hacer algo de comer? Sebastián tiene hambre. Yo me levanté. Claro que me levanté. Porque eso era lo que hacía. Siempre me levantaba. Siempre respondía. Siempre estaba disponible. Otra memoria. El cumpleaños de Sebastián. Hace 8 meses. Él quería una fiesta sorpresa. Algo elegante, dijo Lilia. Algo que lo impresione. Yo organicé todo. Decoración. Comida. Invitaciones. Contraté un mesero porque eran demasiadas personas para servirlas yo sola.
$150 del mesero, 200 de comida, 80 de decoración. Total, $430. Casi toda mi pensión de ese mes. La fiesta fue perfecta. Sebastián estaba feliz. Sus amigos lo felicitaban. «¿Qué esposa tan organizada tienes?», le decían. Él sonreía. Asentía. Recibía los cumplidos. Nunca dijo, «Fue mi suegra». Nunca dijo, «Ella hizo todo». Nunca dijo mi nombre. Y yo ahí, en la cocina, viendo cómo él brillaba con mi esfuerzo, con mi dinero, con mi invisibilidad. Ese mes no pude comprar mis medicinas. Las para la presión. Las para el colesterol. No pasa nada si las dejas un mes, me dije. Pero sí pasó. Mi presión se disparó. Terminé en urgencias. Mareos. Náuseas. Miedo. El doctor me regañó. «Señora, estas medicinas no son opcionales. Son vitales». Yo solo asentí. No le conté que no tenía dinero. Que lo había gastado en el cumpleaños de un hombre que ni siquiera me veía. Más memorias. Cada Navidad desde que vivía aquí. Cada una igual. Yo cocinando. Yo limpiando. Yo sirviendo. Ellos disfrutando. Ellos descansando. Ellos existiendo mientras yo desaparecía un poco más cada vez. Como un borrador pasando sobre un dibujo. Lento pero constante. Hasta que ya casi no queda nada. La primera Navidad después de mudarme. Sebastián invitó a 15 personas. Yo todavía estaba de luto. Todavía lloraba a mi esposo en las noches. Todavía me despertaba buscándolo en la cama. Pero nadie preguntó si yo estaba lista para una fiesta. Si yo quería cocinar. Si yo podía soportar risas y música cuando mi corazón todavía estaba roto. Solo asumieron. Y yo cumplí. Porque eso era lo que se esperaba. Que siguiera funcionando. Que siguiera sirviendo. Que mi dolor no incomodara a nadie. Recuerdo que esa noche, mientras todos comían mi pavó, mi relleno, mis tamales, yo me escondí en el baño. Me senté en el piso frío. Abracé mis rodillas. Lloré en silencio, mordiéndome los labios para no hacer ruido. Para que nadie me oyera. Para que nadie supiera que me estaba desmoronando. 5 minutos. Eso fue todo lo que me permití. 5 minutos de dolor. Después me lavé la cara. Me sequé las lágrimas. Salí. Sonreí. Serví más comida. Más bebida. Más de mí. Volví al presente. Todavía estaba parada frente al fregadero. El agua ya estaba fría en la tarja. Los trastes limpios y apilados. Mis manos arrugadas por el agua. Miré mis manos. Viejas. Cansadas. Manos que habían trabajado toda una vida. Manos que habían cuidado. Alimentado. Limpiado. Servido. Manos que nunca habían recibido nada de vuelta. Solo más trabajo. Más exigencias. Más invisibilidad. Abrí un cajón. Saqué una libreta vieja. Un lápiz. Comencé a escribir. A hacer cuentas. Necesitaba ver con mis propios ojos. Necesitaba confirmarlo. Necesitaba la evidencia física de lo que ya sabía en mi corazón. Pavó, $50. Pierna de cerdo, 40. Ingredientes para relleno, 20. Verduras para ensaladas, 30. Ingredientes para 3 postres, 50. Pan, 15. Bebidas, 80. Decoración, 30. Servilletas nuevas de tela porque las mías no eran suficientes, 20. Total, $335. $335. Yo tenía 310. Me faltaban 25. Y aun si tuviera suficiente, no me quedaría nada. Absolutamente nada para el resto del mes. Para mis medicinas. Para mis necesidades. Para emergencias. Para existir. Cerré la libreta. La guardé. Respiré profundo. Sentí algo caliente en mi pecho. No era furia. Todavía no. Era algo más silencioso. Más profundo. Era claridad.
Era el momento en que finalmente ves lo que siempre estuvo ahí pero que no querías ver. El momento en que se cae la venda. El momento en que la verdad te golpea tan fuerte que ya no puedes ignorarla. Yo no era familia. Yo era servicio. Yo no era querida. Yo era útil. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una diferencia que duele, que sangra, que mata lentamente. Subí otra vez a mi cuarto. La maleta seguía sobre la cama. Todavía cerrada. Todavía esperando. La miré largo rato. Y algo dentro de mí tomó una decisión. Una decisión silenciosa. Una decisión que todavía no podía nombrar, pero que ya estaba ahí. Firme. Inevitable. Como una semilla que acaba de ser plantada y que pronto, muy pronto, comenzaría a crecer. Pasé el resto del día como en automático. Hice las camas. Limpié los baños. Preparé la comida. Pero mi mente estaba en otro lado. En ese lugar oscuro donde guardamos las cosas que no queremos admitir. Las verdades que duelen demasiado. Los recuerdos que preferimos olvidar, pero que nunca se van. Eran las 3 de la tarde cuando sonó mi teléfono. Era Carmina, mi hermana. La única persona en el mundo que todavía me llamaba Margarita. La única que me veía. Hermanita, ¿cómo estás? Su voz sonaba alegre, cálida, viva. Me costó responder. Sentí un nudo en la garganta. Ese nudo que viene antes de llorar. Antes de derrumbarte. Bien. Mentí. Todo bien. Mentirosa. Carmina me conocía demasiado. Te escucho la voz. ¿Qué pasó? Y entonces todo salió. Como agua rompiendo una represa. Le conté de Sebastián. De los 35 invitados. Del dinero. De la lista. De todo. Las palabras salían atropelladas. Mezcladas con rabia y tristeza y cansancio. Carmina no interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Podía oírla respirar del otro lado de la línea. Margarita, dijo finalmente. Su voz era suave pero firme. ¿Te acuerdas de mamá? Claro que me acordaba. Nuestra madre. Fuerte. Trabajadora. Callada. Demasiado callada. ¿Te acuerdas cómo era con papá? Carmina continuó. Cómo él llegaba. Exigía. Ordenaba. Y ella solo obedecía. Toda su vida. Hasta el último día. Sí. Me acordaba. Papá había sido un hombre difícil. Demandante. Nunca conforme. Y mamá había pasado 50 años tratando de complacerlo. 50 años desapareciéndose. Cuando murió, en su funeral, una prima lejana preguntó, ¿y a ella qué le gustaba hacer? Nadie supo responder. Ni siquiera nosotras. Sus propias hijas. Porque mamá nunca había hecho nada para ella. Solo para otros. Hasta que ya no quedó nada de ella misma. No seas como ella, dijo Carmina. Su voz temblaba un poco. Por favor, hermanita, no te borres. Cuando colgué, me quedé sentada con el teléfono en la mano. Las palabras de Carmina resonaban en mi cabeza. No te borres. Pero ya era tarde, ¿no? Ya me había borrado. Poco a poco. Día a día. Año tras año. Hasta convertirme en una sombra. En un servicio. En una función. Me levanté. Caminé por la casa. Realmente la vi por primera vez en mucho tiempo. Las fotos en las paredes. Todas de Sebastián y Lilia. Su boda. Sus viajes. Sus sonrisas. No había ni una sola foto mía. Ni una. Como si yo no existiera. Como si yo no fuera parte de esta familia. De esta casa. De esta vida. Fui a la sala. En la repisa había diplomas de Sebastián. Trofeos de no sé qué. Recuerdos de sus logros. Sus éxitos. Sus momentos importantes. ¿Y los míos? Yo también había trabajado toda mi vida. Había criado a Lilia sola mientras mi esposo hacía 2 turnos para mantenernos. Había sido maestra durante 30 años. Había tocado vidas. Había importado. ¿Dónde estaban mis diplomas? En una caja.
en el fondo del closet. Escondidos. Sin valor. Sin espacio. Subí otra vez a mi cuarto. Abrí el closet. Busqué esa caja. La encontré debajo de otras cajas. Debajo de sábanas viejas. Debajo de cosas que nadie usaba pero que nadie tiraba. La abrí. Ahí estaban. Mis diplomas. Mi título universitario. Mis certificados. Las cartas de mis exalumnos. Gracias, maestra Margarita. Usted cambió mi vida. Nunca la olvidaré. Fue la mejor maestra que tuve. Sentí lágrimas calientes en mis mejillas. ¿Cuándo me había convertido en esto? ¿En alguien que esconde sus propios logros? ¿En alguien que se hace pequeña para que otros se vean grandes? ¿En alguien que vale tan poco que ni siquiera merece un espacio en la pared? Seguí buscando en la caja. Encontré fotos viejas. De cuando mi esposo vivía. De cuando Lilia era niña. Yo sonreía en esas fotos. Una sonrisa real. No forzada. No cansada. Era una persona diferente. Una persona que todavía existía. Que todavía importaba. Que todavía tenía vida propia. Había una foto en particular. De hace 15 años. Estábamos en la playa. Los tres. Mi esposo me abrazaba por la cintura. Lilia construía un castillo de arena. Yo reía. Una risa grande. Genuina. Llena de alegría. Miré esa foto largo rato. Traté de recordar cómo se sentía esa risa. Esa felicidad. Esa vida. Pero no pude. Era como tratar de recordar un sueño. Sabes que estuvo ahí. Sabes que fue real. Pero ya no puedes tocarlo. Guardé la foto en mi bolsillo. No sé por qué. Tal vez como recordatorio. De que alguna vez fui más que esto. De que alguna vez importé. De que alguna vez existí. Eran las 6 de la tarde. Tenía que empezar a hacer la cena. Pero no me moví. Me quedé sentada en el piso. Rodeada de mis recuerdos. De mi vida pasada. De la persona que solía ser. Entonces recordé otro momento. Hace 6 meses. Lilia había necesitado dinero. Mamá, es una emergencia. El coche se descompuso. Necesito $500 para arreglarlo. Yo no tenía 500. Tenía 250 en mi cuenta. Le di todo. Todo. Te los devuelvo el próximo mes, lo prometo. Nunca los devolvió. Cuando le pregunté, 2 meses después, porque necesitaba comprar zapatos y los míos tenían un agujero, ella me miró confundida. ¿Cuáles 500, mamá? Como si nunca hubiera pasado. Como si mi dinero no fuera real. Como si mi necesidad no importara. Esa noche tuve que pedir prestado a una vecina para comprar comida. $20. Me sentí tan avergonzada. Tan humillada. Una mujer de 66 años pidiendo dinero prestado para comer. Porque le había dado todo a su hija. Porque siempre daba todo. Sin guardar nada para mí. Sin protegerme a mí misma. Y el coche. 2 semanas después vi que Lilia llegó en un coche diferente. Nuevo. O más nuevo. ¿Y el coche descompuesto? Le pregunté. Ah, ese. Decidimos venderlo y comprar este. Nos dieron buen precio. Entonces no había emergencia. No había necesidad real. Solo habían querido mi dinero. Y yo se lo había dado. Sin preguntar. Sin dudar. Porque así era yo. La que siempre da. La que nunca se niega. La que se deja. Más recuerdos. Cada uno peor que el anterior. Como ir pelando una cebolla. Capa tras capa de dolor. De explotación. De invisibilidad. El Día de las Madres del año pasado. Me desperté temprano. Esperando. Tal vez un desayuno. Tal vez flores. Tal vez solo un abrazo sincero. Un te queremos, mamá. Lilia bajó a las 11. Buenos días, mamá. Ya hiciste café. Ese fue todo mi regalo. Ser la que hacía el café. Sebastián ni siquiera bajó. Tenía trabajo. Era domingo. Día de las Madres. Pero él tenía trabajo.
Ese día me encerré en mi cuarto después de hacer la comida. Lloré. Lloré tanto que me dolió el pecho. Lloré por todos los días de las madres que vendrían. Todos iguales. Todos vacíos. Todos recordándome que yo no importaba realmente. Que era un accesorio. Una conveniencia. No una madre amada, sino una madre útil. Mi cumpleaños. Hace 3 meses. 66 años. Nadie lo recordó. Ni Lilia. Ni Sebastián. Pasó el día entero. Yo esperaba. Tal vez en la noche. Tal vez una sorpresa. A las 10 de la noche, cuando ya estaba acostada, Lilia entró. Mamá, necesito que mañana me ayudes con unas cosas. Ni siquiera ese día. Ni siquiera en mi cumpleaños fui más que una ayuda. Una solución. Una herramienta. Me levanté del piso. Mis rodillas protestaron. Todo mi cuerpo protestaba. 66 años de dar. De cuidar. De servir. De desaparecer. ¿Y para qué? Para esto. Para ser olvidada en mi propio cumpleaños. Para gastar mi última pensión en la fiesta de otro. Para existir solo cuando era útil. Miré la maleta otra vez. Todavía sobre la cama. Todavía vacía. Pero ahora la veía diferente. No como una posibilidad. Como una necesidad. Como la única forma de salvarse antes de desaparecer completamente. Antes de que ya no quedara nada de Margarita. Solo suegra. Solo mamá. Solo la que cocina. Abrí la maleta. Mis manos temblaban. No de miedo. De algo más. De decisión. De claridad. De ese momento en que finalmente dices basta. Cuando finalmente entiendes que nadie te va a salvar. Que tienes que salvarte tú misma. Que es ahora o nunca. Comencé a empacar. Despacio. Metódicamente. Como si estuviera en trance. Saqué mi ropa del closet. La poca que tenía. 3 blusas. 2 pantalones. Un suéter color gris. Mi vestido color verde. El que usaba para ocasiones especiales, aunque ya no había ocasiones especiales. Todo viejo. Todo gastado. Todo invisible como yo. Doblé cada prenda con cuidado. Las coloqué en la maleta. Mis manos sabían qué hacer aunque mi mente todavía procesaba lo que estaba pasando. Era como ver a otra persona. A otra Margarita. Una que finalmente había despertado. Una que finalmente decía no, una que finalmente se elegía a sí misma. Guardé mis medicinas. El cepillo de dientes. El peine. Mis lentes para leer. La foto de la playa. La única foto donde todavía me veía feliz. Real. Viva. La puse encima de toda la ropa. Como un recordatorio. Como una promesa. Volverás a ser esa persona. Volverás a reír así. Volverás a existir. La maleta no se llenó mucho. Qué triste, pensé. 66 años de vida y todo lo que tengo cabe en una maleta pequeña. Pero entonces entendí. No era triste. Era liberador. Podía irme. Podía partir. No estaba atada a cosas. A posesiones. Solo a una vida que no era vida. Y de eso sí podía soltarme. Cerré la maleta. El sonido de los broches fue como un punto final. Como el clic de una puerta que se cierra. O que se abre. Dependiendo de cómo lo vieras. Para mí era ambas cosas. Cerraba una etapa. Abría otra. Una donde tal vez, solo tal vez, yo podría volver a importar. Aunque fuera solo para mí misma. Me senté en la cama. La maleta a mi lado. El corazón latiéndome fuerte. Demasiado fuerte. ¿Qué estaba haciendo? ¿De verdad me iba a ir? ¿De verdad iba a dejar a mi hija? ¿A abandonar mis responsabilidades? ¿A fallarles? Pero entonces la voz de Carmina regresó a mi mente. No te borres. Y otra voz. Más vieja. Más profunda. Mi propia voz. La que había estado callada tanto tiempo. La que finalmente despertaba. ¿Qué responsabilidades? ¿La de ser usada? ¿La de desaparecer? ¿La de pagar por el privilegio de que te ignoren? Tenía razón. Esa voz tenía razón.
Yo no les debía esto. Yo no les debía mi dinero, mi salud, mi existencia. Yo había criado a Lilia. Bien. Con amor. Le había dado todo. Educación. Valores. Oportunidades. Ella era adulta ahora. Con esposo. Con trabajo. Con vida propia. ¿Por qué yo no podía tener la mía? Me levanté. Busqué papel y pluma. Me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana. La hoja en blanco me miraba. Esperando. ¿Qué les decía? ¿Cómo explicaba esto? ¿Cómo ponía en palabras años de dolor? De invisibilidad. De cansancio. Comencé a escribir. La pluma temblaba en mi mano. Sebastián y Lilia. Ni siquiera queridos. Porque en ese momento no sentía cariño. Sentía rabia. Sentía dolor. Sentía la necesidad urgente de salir antes de ahogarme completamente. Me he ido. No sé por cuánto tiempo. Tal vez una semana. Tal vez más. No lo sé todavía. Hice una pausa. Respiré. Continué. Ustedes esperaban que yo cocinara para 35 personas. Que limpiara. Que sirviera. Que gastara mi pensión. Que sacrificara mi tiempo. Mi salud. Mi dignidad. Como siempre. Pero esta vez no puedo. Esta vez no voy a hacerlo. Las lágrimas comenzaron a caer. Mancharon el papel. Pero seguí escribiendo. He gastado toda mi pensión en ustedes durante 4 años. En fiestas que no pedí. En comidas que no compartí. En necesidades que no eran mías. No me queda nada. Ni dinero. Ni fuerzas. Ni ganas de seguir siendo invisible. Mi mano se movía rápido ahora. Las palabras salían como un río. Como algo que había estado contenido demasiado tiempo. La cocina es suya. Las recetas también. Hagan su propia cena. Limpien su propia casa. Vivan su propia vida sin usarme como escalón. Sin verme como servicio. Sin tratarme como si yo no importara. Me detuve. Leí lo que había escrito. Era duro. Era crudo. Era real. Pero faltaba algo. Algo importante. No los odio. Los quiero. Especialmente a ti, Lilia. Eres mi hija. Siempre lo serás. Pero me quiero más a mí. Y eso no debería ser algo de lo que me avergüence. Debería haber sido siempre así. Firmé. Margarita. No mamá. No suegra. Margarita. Mi nombre. Mi identidad. La que había perdido en algún punto del camino. Doblé la nota. La dejé sobre la cama. Bien visible. Donde no pudieran no verla. Donde tendrían que leerla. Donde finalmente tendrían que enfrentar lo que habían hecho. Lo que habían permitido. Lo que habían sido. Tomé mi maleta. Bajé las escaleras. Cada escalón era un latido. Un paso hacia lo desconocido. Hacia el miedo. Pero también hacia la libertad. Hacia la posibilidad de volver a ser persona. De volver a existir. La casa estaba vacía. Silenciosa. Era casi de noche. Sebastián no llegaría hasta las 8. Lilia hasta las 7. Tenía tiempo. Tiempo para irme sin explicaciones. Sin confrontaciones. Sin súplicas que me hicieran dudar. Saqué mi teléfono. Llamé a Carmina. Hermanita, contestó. ¿Estás bien? Voy para allá, dije. Mi voz sonaba extraña. Firme. Decidida. Puedo quedarme contigo unos días. Hubo un silencio. Después, ¿de verdad? ¿Lo vas a hacer? Ya lo hice. Ya empaqué. Ya dejé la nota. Solo necesito salir antes de que lleguen. Ven, dijo Carmina. Su voz se quebró un poco. Ven, hermanita. Aquí te espero. Aquí eres bienvenida. Aquí importas. Colgué. Llamé un taxi. 15 minutos, me dijeron. 15 minutos para cambiar mi vida. Para elegirme. Para salvarme. Me senté en la sala. La maleta junto a mí. Miré alrededor.
Las fotos donde yo no estaba. Los muebles que yo limpiaba. La vida que yo sostenía pero de la que no era parte. Y sentí algo extraño. No tristeza. No culpa. Alivio. Un alivio enorme. Como cuando dejas una carga pesada después de cargarla tanto tiempo que ya olvidaste cómo se siente estar sin ella. El claxon del taxi sonó afuera. Me levanté. Tomé mi maleta. Caminé hacia la puerta. La abrí. El aire frío de diciembre me golpeó la cara. Pero no me importó. Me sentía más viva que en años. Más real. Más yo. Subí al taxi. A la terminal de autobuses. Dije. El chofer asintió. Arrancó. La casa comenzó a alejarse. Cada metro era un respiro. Cada cuadra era libertad. Miré por la ventana. Las luces navideñas brillaban en las casas. Las familias cenaban juntas. Reían. Existían. Y yo también existiría. Finalmente. Después de tanto tiempo. En la terminal compré un boleto. ¿Destino?, preguntó la señora detrás del mostrador. Le di la dirección de Carmina. Otro estado. Lejos. Lo suficientemente lejos. Son $50. Saqué el dinero. De mis últimos $310, ahora me quedaban 260. Pero no importaba. Porque ese dinero me estaba comprando algo que no tenía precio. Mi libertad. Mi dignidad. Mi vida. El autobús salía en 1 hora. Me senté en la sala de espera. La maleta en mis piernas. El teléfono en mis manos. Sabía que pronto sonaría. Que encontrarían la nota. Que llamarían. Que preguntarían dónde estaba. Que tal vez suplicarían. O se enojarían. O harían promesas que no cumplirían. Pero yo no contestaría. No todavía. Necesitaba este tiempo. Este espacio. Este silencio lejos de ellos para finalmente escucharme a mí misma. Para finalmente entender qué quería. Quién era. Qué merecía. Miré a las personas en la terminal. Una madre joven con un bebé. Una pareja de ancianos tomados de la mano. Un hombre solo leyendo el periódico. Todos con vidas. Con historias. Con existencias que importaban. Y yo también. Yo también tenía una historia. Una que no había terminado. Una que apenas estaba comenzando de nuevo. El altavoz anunció mi autobús. Me levanté. Caminé hacia la puerta de abordaje. Cada paso era más ligero. Más libre. Subí. Busqué mi asiento. Ventana. Me gustaban las ventanas. Me gustaba ver el mundo pasar. Me gustaba sentir que me movía. Que avanzaba. Que existía en tiempo y espacio. El autobús arrancó. La ciudad comenzó a quedar atrás. Las luces. Las calles. La casa donde había sido invisible. Todo se hacía pequeño. Lejano. Pasado. Y yo ahí. Mirando hacia adelante. Hacia lo desconocido. Hacia la posibilidad. Hacia Margarita. El autobús avanzaba por la carretera oscura. Las luces de los otros vehículos pasaban como estrellas fugaces. Yo tenía la frente apoyada contra la ventana fría. El vidrio empañado por mi respiración. Afuera todo era negro. Adentro, el murmullo suave de otros pasajeros. Algunos dormían. Otros miraban sus teléfonos. Yo solo miraba la nada. Y por primera vez en años, esa nada se sentía como algo. Como paz. Como respiro. Como vida. Mi teléfono vibró. 1 vez. 2 veces. 3 veces. No lo saqué del bolsillo. Sabía quién era. Sabía qué querían. Pero no estaba lista. Todavía no. Necesitaba este momento. Este silencio. Este espacio donde Margarita podía existir sin ser suegra. Sin ser mamá. Sin ser servicio. El autobús se detuvo en una estación de servicio. 30 minutos de descanso, anunció el conductor. La gente bajó. A estirar las piernas. A comprar café. A fumar. Yo me quedé sentada. No quería moverme. No quería romper esta burbuja de tranquilidad que había encontrado en este asiento gastado de un autobús viejo.
Pero mi vejiga tenía otros planes. Suspiré. Bajé. El aire nocturno era más frío aquí. Más limpio. Olía diferente. A campo. A lejos. A otra vida. Fui al baño. Me lavé las manos. Me miré en el espejo sucio y rayado. Mis ojos estaban rojos. Cansados. Pero había algo más. Un brillo. Pequeño. Tenue. Pero ahí. ¿Era esperanza? ¿Era alivio? No lo sabía. Solo sabía que hacía mucho no me veía así. Como alguien que respira. Que siente. Que existe. Compré un café. Caliente. Amargo. Perfecto. Me senté en una banca afuera. El cielo estaba lleno de estrellas. Tantas que no se podían contar. En la ciudad nunca se veían así. Demasiadas luces. Demasiado ruido. Demasiado todo. Pero aquí, en medio de la nada, el universo se mostraba completo. Inmenso. Hermoso. Y yo tan pequeña. Pero también parte de él. También importante. También digna de estar aquí. Una señora se sentó a mi lado. Mayor que yo. Tal vez 75. 80. Con un suéter tejido a mano y una bolsa de tela. ¿También va lejos?, me preguntó. Su voz era suave. Amable. Sí, dije. A ver a mi hermana. Qué lindo. La familia es importante. Tomó un sorbo de su bebida. Algo caliente. Chocolate tal vez. Yo voy a ver a mis nietos. Hace 6 meses que no los veo. Viven en el norte. Sonreí. Qué bueno que va a verlos. Sí. Ellos siempre me invitan. Siempre me dicen, abuela, ven, quédate con nosotros. Pero yo tengo mi casa. Mi vida. Mis amigas. No puedo estar todo el tiempo con ellos. Los quiero. Pero también me quiero a mí. ¿Me entiende? La miré. Realmente la miré. Y vi algo en sus ojos. Sabiduría. Paz. Esa paz que viene de saber quién eres. De conocer tus límites. De amarte lo suficiente para no perderte en otros. Sí, dije. La entiendo. Es importante, continuó, quererse a uno mismo. Especialmente cuando eres mujer. Especialmente cuando eres vieja. El mundo te enseña a dar. A sacrificarte. A desaparecer. Pero nadie te enseña a quedarte. A existir. A decir, yo también importo. Sus palabras me golpearon el pecho. Como si hubiera visto dentro de mí. Como si supiera. ¿Usted cómo aprendió?, pregunté. Mi voz sonaba pequeña. Curiosa. Hambrienta de respuestas. Tarde. Dijo. Sonrió. Una sonrisa triste pero sabia. Aprendí tarde. Después de perder muchos años. Después de enfermarme de tanto dar. Después de darme cuenta que nadie me iba a cuidar si yo no me cuidaba primero. Fue doloroso. Fue difícil. Pero fue necesario. ¿Y su familia? ¿Cómo reaccionaron? Mal al principio. Se enojaron. Me dijeron egoísta. Me acusaron de abandonarlos. Pero no los abandoné. Solo dejé de abandonarme a mí misma. Con el tiempo entendieron. Algunos. Otros no, y está bien. No puedes controlar cómo reaccionan los demás. Solo puedes controlar cómo te tratas tú. El conductor tocó el claxon. Era hora de partir. La señora se levantó. Me dio una palmadita en el hombro. Cuídese, niña. Sea cual sea la razón por la que va en ese autobús a medianoche, espero que sea por usted. Porque usted lo vale. Subimos otra vez. Ella se sentó más adelante. Yo en mi lugar. En mi ventana. Con sus palabras resonando en mi cabeza. ¿Porque usted lo vale? ¿Lo valía? Toda mi vida me habían enseñado lo contrario. Que yo valía por lo que daba. Por lo que hacía. Por cómo servía. Nunca por simplemente ser. Por simplemente existir. Por simplemente estar. El autobús arrancó otra vez. La carretera se tragaba los kilómetros. Cada uno me alejaba más de esa casa. De esa vida.
de esa versión de mí que ya no quería ser. Saqué mi teléfono. 15 llamadas perdidas. 8 mensajes. Todos de Sebastián. Ninguno de Lilia. Eso me dolió más de lo que esperaba. Mi propia hija. Y ni siquiera había llamado. Abrí los mensajes. No sé por qué. Tal vez masoquismo. Tal vez necesitaba confirmación. De que hice bien. De que era necesario. Suegra, ¿dónde está? Llegamos y la casa está vacía. Encontré su nota. No entiendo qué pasa. Llámeme. Suegra, esto es muy irresponsable. Tenemos invitados en 2 días. ¿Cómo se le ocurre irse así? Lilia está muy alterada. Usted la está preocupando. Por favor, regrese. Si esto es por el dinero, no se preocupe. Encontraremos la manera. Pero necesito que vuelva. Leí cada mensaje. Sentí algo retorcerse en mi estómago. Pero no era culpa. Era rabia. Porque ni uno solo decía, ¿estás bien? Ni uno solo preguntaba por mí. Por mis sentimientos. Por mis razones. Todo era sobre ellos. Su incomodidad. Su problema. Su necesidad. Y lo del dinero. No se preocupe. Encontraremos la manera. Como si el problema fuera solo el dinero. Como si yo fuera una cuenta bancaria con piernas. No una persona. No alguien con límites. Con dignidad. Con corazón. Bloqueé el teléfono. Lo guardé. Cerré los ojos. Intenté dormir. Pero las memorias seguían llegando. Una tras otra. Como olas. Como golpes. Como recordatorios de por qué estaba aquí. De por qué había tenido que huir. Recordé el día que me mudé con ellos. 4 años atrás. Acababa de enviudar. Estaba rota. Perdida. Asustada. Lilia me dijo, mamá, ven con nosotros. Te cuidaremos. Seremos una familia. Yo le creí. Necesitaba creerle. Necesitaba no estar sola en esa casa llena de fantasmas de mi esposo. Los primeros meses fueron bien. O eso pensé. Yo ayudaba con la casa. Era normal. Era justo. Vivía ahí. Debía contribuir. Pero poco a poco, ayudar se convirtió en hacer todo. Poco a poco, temporalmente se convirtió en permanente. Poco a poco, familia se convirtió en empleada. Al principio yo protestaba. Suavemente. Lilia, ¿me puedes ayudar con los platos? Ella decía, ay mamá, estoy cansada. Tú hazlos hoy. Mañana yo los hago. Mañana nunca llegaba. Sebastián, ¿podrías ir al supermercado? Él decía, tengo trabajo, suegra. Usted que tiene tiempo. Mi tiempo. Como si mi tiempo no valiera. Como si mis horas fueran menos importantes que las suyas. Y yo dejaba pasar. Porque no quería causar problemas. Porque no quería que me echaran. Porque tenía miedo de estar sola. De regresar a esa casa vacía donde cada rincón me recordaba lo que había perdido. Entonces me callaba. Aceptaba. Me adaptaba. Me borraba. Recordé la Navidad pasada. Había sido especialmente dolorosa. Sebastián invitó a 20 personas. Yo cociné 3 días seguidos. Pavo. Jamón. Romeritos. Bacalao. Ensaladas. Ponche. 3 tipos de postre. Todo desde cero. Mis pies se hincharon tanto que no me cababan los zapatos. Mis manos sangraron de tanto lavar y cortar y mezclar. La cena fue un éxito. Todos comieron. Todos felicitaron. Sebastián, qué bien comes, decían sus tíos. Lilia, qué casa tan bonita tienen. Nadie me vio. Nadie dijo, gracias, señora Margarita. Nadie reconoció que era yo. Mi trabajo. Mi esfuerzo. Mi sacrificio. Yo solo servía. Rellenaba vasos. Recogía platos. Desaparecía en la cocina. A las 2 de la mañana, cuando todos se fueron, yo seguía limpiando. Sebastián y Lilia ya dormían. Sus puertas cerradas. Sus vidas cómodas.
sus conciencias limpias. Y yo ahí, con las manos temblando de cansancio, con las lágrimas cayendo en el agua del fregadero, con el corazón partiéndose un poquito más. Me enfermé después de esa Navidad. Gripe, fiebre, tos que no paraba. Estuve en cama 4 días. ¿Alguien me cuidó? No. Lilia entraba. Mamá, ¿qué hay de comer? Sebastián gritaba desde su cuarto. Suegra, se acabó el papel de baño. Yo me levantaba, enferma, temblando, porque eso era lo que hacía. Levantarme, siempre responder, siempre estar disponible. El autobús seguía avanzando. Ya habían pasado 4 horas. Faltaban 3 más. 3 horas hasta Carmina. Hasta brazos que me abrazaran de verdad. Hasta ojos que me vieran realmente. Hasta una casa donde yo importara. Donde yo fuera más que función. Más que servicio. Más que sombra. Miré por la ventana. Amanecía. El cielo se pintaba de naranja y rosa. Hermoso. Nuevo. Como un comienzo. Como una promesa. Y sentí algo en mi pecho. Algo cálido. Algo fuerte. Era esperanza. Real. Genuina. Por primera vez en 4 años, sentía esperanza. El sol ya había salido completamente cuando el autobús entró a la terminal. Eran las 8 de la mañana. 7 horas de viaje. 7 horas de silencio. 7 horas de Margarita encontrándose a sí misma otra vez. Bajé despacio. Las piernas entumecidas. La espalda adolorida. Pero el corazón ligero. Más ligero de lo que había estado en años. Carmina me esperaba en la entrada. La vi antes de que ella me viera. Estaba mirando hacia los autobuses. Ansiosa. Preocupada. Cuando nuestros ojos se encontraron, su cara se transformó. Alivio. Alegría. Amor. Corrió hacia mí. Bueno, corrió lo que puede correr una mujer de 63 años. Me abrazó fuerte. Tan fuerte que casi no podía respirar. Pero no me importó. Era el primer abrazo real en tanto tiempo. El primer abrazo que no pedía nada. Que solo daba. Que solo era. Hermanita, susurró en mi oído. Lo hiciste. De verdad lo hiciste. Yo no pude responder. Las lágrimas salieron solas. Todas las que había guardado en el autobús. Todas las que había contenido durante años. Lloré en su hombro como niña. Como la hermana pequeña que alguna vez fui. Antes de ser esposa. Antes de ser madre. Antes de ser suegra. Antes de ser invisible. Carmina me dejó llorar. No dijo, ya, cálmate. No dijo, no llores. Solo me sostuvo. Me dejó ser. Me dejó sentir. Cuando finalmente me separé, ella me limpió las lágrimas con sus manos. Me miró a los ojos. Vamos a casa, dijo. Tienes que descansar. Su casa era pequeña, acogedora, llena de plantas y fotos y colores. Tan diferente a la casa donde yo vivía. Aquella era grande pero fría. Perfecta pero sin alma. Esta era pequeña pero viva. Respiraba. Existía. Como Carmina. Como yo quería volver a existir. Tu cuarto, dijo Carmina abriendo una puerta. Era pequeño. Una cama. Un ropero. Una ventana con cortinas color amarillo. Sencillo. Pero mío. Un espacio solo mío. Donde nadie entraría a pedir algo. Donde nadie me vería como función. Donde podía simplemente ser. Descansa, dijo Carmina. Luego hablamos. Me acosté. La cama era suave. Las sábanas olían a lavanda. Cerré los ojos. Y por primera vez en 4 años, dormí sin sobresaltos. Sin despertarme pensando en qué cocinar. Sin el nudo en el estómago. Sin el peso en el pecho. Dormí como persona. Como Margarita. No como sombra. Desperté 5 horas después. Eran las 2 de la tarde. Podía oler algo rico. Algo casero. Salí del cuarto. Carmina estaba en la cocina. Cocinando. Me vio y sonrió. Siéntate.
Ya casi está. Me senté en la mesa. Y entonces me di cuenta. Ella estaba cocinando. Para mí. Alguien estaba cocinando para mí. Cuando había sido la última vez. No lo recordaba. Siempre era yo. Siempre preparando. Siempre sirviendo. Nunca recibiendo. Nunca siendo servida. Nunca importando así. Carmina puso un plato frente a mí. Sopa de verduras. Pan caliente. Un vaso de agua fresca. Come, dijo. Sé que no has comido bien. Tomé la cuchara. La sopa estaba deliciosa. Caliente. Reconfortante. Pero no era solo la sopa. Era el acto. El gesto. Alguien cuidándome. Alguien viéndome. Alguien diciendo sin palabras. Tú importas. Tú mereces ser cuidada. Tú existes. Comimos en silencio. Un silencio cómodo. De hermanas que se conocen. Que se entienden. Que no necesitan llenar cada espacio con palabras. Cuando terminé, Carmina sirvió café. Nos sentamos en la sala. Ella en su sillón favorito. Yo en el sofá. El sol entraba por la ventana. Cálido. Suave. Parecía mentira que hace solo unas horas yo estaba huyendo. Escondiéndome. Salvándome. ¿Has hablado con ellos?, preguntó Carmina. Negué con la cabeza. No estoy lista. No tienes que estarlo. Tómate tu tiempo. Sebastián me mandó muchos mensajes. Todos reclamando. Ninguno preguntando cómo estoy. Carmina suspiró. Así son. No ven más allá de sus necesidades. No es que sean malos. Es que nunca han tenido que ver. Siempre has estado tú. Resolviendo. Dando. Existiendo para ellos. ¿Por qué cambiarían si funciona así? Pero no funciona, dije. Mi voz se quebró. No para mí. Yo me estoy muriendo ahí. Poco a poco. Cada día un pedacito menos de mí. Lo sé, hermanita. Por eso estás aquí. Por eso hiciste lo correcto. ¿Y si no regreso?, susurré. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Ese pensamiento que había estado creciendo. ¿Y si esta vez no vuelvo? Carmina me miró largo rato. Sus ojos brillaban. No de lágrimas. De orgullo. Entonces no regreses. Quédate aquí. Todo el tiempo que necesites. Todo el tiempo que quieras. Mi casa es tu casa. Siempre lo ha sido. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Permiso. Alguien me estaba dando permiso para elegirme. Para no volver. Para no sacrificarme. Para existir. Mi teléfono sonó. Otra llamada de Sebastián. Lo miré. Carmina también. ¿Quieres contestar?, preguntó. Pensé un momento. Parte de mí quería. Esa parte vieja. Esa parte condicionada. Esa parte que siempre respondía. Siempre estaba disponible. Pero otra parte. La nueva. La que apenas despertaba. La que me había hecho empacar esa maleta. Esa parte dijo no. No. Dije. Y apagué el teléfono. Completamente. No solo silenciar. Apagar. Desconectar. Desaparecer. Como ellos me habían hecho desaparecer a mí. Pero esta vez era mi elección. Mi decisión. Mi poder. Los siguientes 2 días fueron extraños. Buenos pero extraños. Me despertaba y por un momento olvidaba dónde estaba. Pensaba, tengo que hacer el desayuno de Sebastián. Tengo que limpiar. Tengo que preparar. Y entonces recordaba. No tengo que hacer nada. No tengo que ser nada. Solo estar. Solo ser. Solo existir. Carmina trabajaba medio tiempo en una biblioteca. Salía por las mañanas. Volvía por las tardes. Me dejaba sola. Al principio me ponía nerviosa. ¿Qué hago? ¿Cómo lleno el tiempo? Toda mi vida había sido llenar tiempo con tareas. Con obligaciones. Con necesidades de otros. Pero ahora el tiempo era mío. El primer día limpié su casa. No porque tuviera que hacerlo. Porque quise.
porque era mi forma de agradecer. Pero fue diferente. No había lista. No había exigencias. No había presión. Solo yo decidiendo qué hacer. Cómo hacerlo. Cuándo parar. El segundo día no hice nada. Literalmente nada. Leí un libro que encontré en el librero de Carmina. Me senté en el jardín. Tomé sol. Bebí té. Observé pájaros. Y al principio me sentía culpable. ¿Cómo puedo estar aquí sin hacer nada? ¿Cómo puedo desperdiciar el día así? Pero entonces entendí. No era desperdiciar. Era vivir. Era existir sin producir. Sin servir. Sin justificar mi espacio con trabajo. Hoy era 24 de diciembre. Nochebuena. El día que se suponía debía estar cocinando para 35 personas. El día que se suponía todo tenía que ser perfecto. Me pregunté qué estarían haciendo. Si habían encontrado solución. Si habían cocinado ellos. Si habían cancelado. Y la verdad, no me importaba tanto como pensé que me importaría. Había una libertad extraña en eso. En que su problema ya no fuera mi problema. En que su emergencia ya no fuera mi emergencia. Carmina llegó temprano del trabajo. Traía bolsas del supermercado. Vamos a hacer una cena simple, dijo. Tú y yo. Sin presión. Sin estrés. Solo hermanas. Cocinamos juntas. Pollo al horno. Ensalada. Arroz. Nada elaborado. Nada perfecto. Pero hecho con gusto. Con calma. Con risa. Carmina me contó de su trabajo. De sus amigas. De su vida. Y yo solo escuché. Disfruté. Participé. No como sombra. Como persona. Como igual. Cenamos a las 8. Brindamos con agua. Por ti, dijo Carmina. Por tu valentía. Por tu decisión. Por tu vida. Por nosotras, dije. Por las mujeres que finalmente se eligen. Comimos despacio. Sin prisa. Platicamos. Reímos. Existimos. Y fue la mejor Navidad que había tenido en años. No por la comida. No por los regalos. Por la paz. Por ser vista. Por importar. A las 11 encendí mi teléfono. Solo para ver. 43 llamadas perdidas. 27 mensajes. Casi todos de Sebastián. Algunos de Lilia. Uno de un número desconocido. Los abrí. Necesitaba saber. Necesitaba ver qué tan mal estaba todo. Qué tan necesaria había sido realmente. Los mensajes de Sebastián habían cambiado de tono. Los primeros eran demandantes. Casi enojados. Los del medio eran preocupados. Los últimos eran diferentes. Suegra, por favor conteste. Necesitamos hablar. Las cosas se salieron de control. ¿Se salieron de control? ¿O finalmente vieron lo que yo hacía? ¿Finalmente se dieron cuenta de todo lo que sostenía? De todo lo que cargaba. De todo lo que era invisible hasta que dejó de estar. Los mensajes de Lilia eran peores. Porque eran escasos. Solo 3. Mamá, llámame. Mamá, estoy preocupada. Mamá, ¿por qué haces esto? Ni una disculpa. Ni un reconocimiento. Solo reclamo disfrazado de preocupación. El mensaje del número desconocido me llamó la atención. Lo abrí. Señora Margarita, soy Víctor. Tío de Sebastián. Estuve en la cena. O lo que quedó de ella. Necesito hablar con usted. No para convencerla de nada. Solo para decirle algo importante. Por favor, llámeme cuando pueda. Víctor. Lo recordaba vagamente. Un hombre mayor. Callado. Observador. Había estado en algunas reuniones. Nunca hablaba mucho. Solo miraba. ¿Qué querría decirme? Miré el mensaje de Víctor por largo rato. ¿Debía llamarlo? ¿Qué tenía que decirme? Parte de mí no quería saber. No quería contaminar esta paz que había encontrado. Pero otra parte sentía curiosidad. Necesidad de saber qué había pasado. ¿Cómo había sido esa cena? Si se habían dado cuenta de algo.
Marqué el número. 3 timbres. Contestó. Señora Margarita. Su voz era grave. Calmada. Nada amenazante. Sí. Soy yo. Gracias por llamar. Sé que no me conoce mucho. Solo nos hemos visto en reuniones. Pero necesitaba hablar con usted. ¿Qué pasó?, pregunté. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba. Más segura. Víctor suspiró. Un suspiro largo. Cansado. Pasó lo que tenía que pasar. Lo que debió pasar hace mucho tiempo. Me senté en el sofá. Carmina me miraba con curiosidad. Puse el altavoz para que ella también escuchara. Llegué a la casa de Sebastián como a las 5, comenzó Víctor. Como él había dicho. Junto con mi esposa y mis hijos. Éramos los primeros. La casa estaba en caos. Sebastián corriendo de un lado a otro. Lilia llorando en la cocina. Nada estaba listo. Nada. Sentía algo retorcerse en mi estómago. No era satisfacción. Era algo más complejo. Dolor mezclado con validación. Sebastián nos recibió todo alterado. Nos dijo que usted se había ido. Que los había abandonado. Que no entendía por qué. Mi esposa preguntó, ¿y la cena? Él dijo que estaban tratando de resolverlo. Que habían comprado pollo rostizado. Ensaladas del supermercado. Que no sería lo mismo, pero que sería algo. Pollo rostizado. Ensaladas compradas. Todo lo que yo hacía desde cero. Todo lo que se esperaba que fuera perfecto. Reducido a comida comprada de último momento. Empezaron a llegar más familiares, continuó Víctor. La casa se llenó. Todos preguntaban por la comida. Por las bebidas. Sebastián improvisaba. Lilia seguía llorando. Era incómodo. Muy incómodo. ¿Y qué hicieron?, pregunté. Comimos lo que había. Pollo frío. Ensaladas tibias. Pan del día anterior. No alcanzó para todos. Algunos se quedaron con hambre. Algunos se fueron temprano. Fue un desastre. Debería sentirme mal. Debería sentir culpa. Pero no la sentía. Solo sentía una extraña calma. Como cuando finalmente dejas de nadar contra la corriente. Pero no la llamé para contarle eso, dijo Víctor. Su voz cambió. Se hizo más seria. Más intensa. La llamé para contarle lo que pasó después. Cuando ya solo quedábamos unos pocos. Cuando Sebastián finalmente se sentó. Se veía destruido. Derrotado. Y yo le pregunté, ¿dónde está tu suegra? La señora que siempre hace todo. Mi corazón latió más rápido. Él me contó de su nota. De que usted se había ido. Que no entendía por qué. Que siempre habían tenido buena relación. Que usted nunca se había quejado. Y ahí fue cuando yo hablé. ¿Qué le dijo?, susurré. Le dije la verdad. La verdad que todos habíamos visto, pero que nadie había dicho. Le dije, Sebastián, ustedes no la trataban como familia. La trataban como empleada. No, peor que empleada. Porque a una empleada le pagas. Le das días libres. Le dices gracias. A ella no le daban nada. Solo le pedían. Solo le exigían. Solo la usaban. Sentí lágrimas en mis ojos. Alguien lo había visto. Alguien lo había dicho. Sebastián trató de defenderse, continuó Víctor. Dijo que usted vivía con ellos. Que no pagaba renta. Que era justo que ayudara. Yo le dije, ¿ayudar? ¿Tú llamas ayudar a hacer todo? A cocinar cada comida. A limpiar toda la casa. A gastar su pensión en tus fiestas. A no tener ni un día para ella misma. Eso no es ayudar. Eso es esclavitud disfrazada de familia. ¿Y qué dijo él? Se puso pálido. Lilia también. Creo que nunca lo habían visto así. Nunca habían pensado en usted como persona. Solo como función. Y cuando la función desapareció, todo se derrumbó. Mi esposa también habló, añadió Víctor. Le preguntó a Lilia, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste gracias a tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez que la invitaste a salir? ¿Cuándo fue la última vez que la viste realmente?
Lilia no pudo responder. Solo lloró más. Yo también estaba llorando ahora. Pero no de tristeza. De alivio. De validación. De ese sentimiento de finalmente ser vista. De que alguien dijera en voz alta lo que yo había sentido en silencio durante años. Otros familiares empezaron a hablar, dijo Víctor. Mi hermana recordó cómo usted siempre estaba en la cocina. Siempre sirviendo. Nunca sentada con nosotros. Nunca comiendo con la familia. Mi primo dijo que una vez le había querido ayudar a usted con los platos y Sebastián le dijo que no, que usted se encargaba. Como si fuera su trabajo. Su obligación. Fue como si a todos les cayera el 20 al mismo tiempo, continuó. Como si finalmente vieran lo que habían ignorado. La explotación. El abuso. Porque sí, señora Margarita. Eso era abuso. Tal vez no con golpes. Pero abuso al fin. Abuso. Esa palabra. Tan fuerte. Tan real. Tan verdadera. Yo nunca me había atrevido a usarla. Pero era exactamente eso. ¿Dónde quedaron las cosas?, pregunté. Sebastián dijo que iba a buscarla. Que iba a arreglar todo. Mi esposa le dijo, no la busques para traerla de vuelta a lo mismo. Búscala para disculparte. Para cambiar. Para tratarla como se merece. O mejor déjala en paz. Déjala ser feliz lejos de ustedes. Hubo un silencio. Largo. Pesado. Señora Margarita, dijo Víctor finalmente. No sé qué va a hacer usted. Si va a volver o no. Si va a perdonarlos o no. Pero necesitaba que supiera esto. Que alguien los vio. Que alguien dijo la verdad. Que usted no está loca. No es egoísta. No está mal. Ellos están mal. Lo que le hicieron está mal. Gracias, logré decir. Mi voz quebrada. Gracias por verme. Por decirlo. Cuídese, señora. Y sea lo que sea que decida, que sea por usted. No por ellos. Por usted. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. Las lágrimas cayendo. Carmina se acercó. Me abrazó. Yo lloré en su hombro. Lloré todo lo que no había llorado. Todo lo que había guardado. Todo el dolor de años de invisibilidad. Lo escuchaste, dije entre sollozos. Alguien lo vio. Alguien lo dijo. Sí, hermanita. Y tenía razón. En todo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Víctor daban vueltas en mi cabeza. Abuso. Explotación. Invisibilidad. Todas ciertas. Todas dolorosas. Todas liberadoras en su verdad. Me levanté. Fui a la cocina. Carmina también estaba despierta. Tomando té. Me senté con ella. No sé qué hacer, dije. No tienes que saberlo ahora, respondió. Date tiempo. Sana primero. Decide después. Pero es Navidad. Es mi hija. Y tú eres su madre. Y ella te falló. Te usó. Te borró. El amor no justifica el abuso, Margarita. Ni siquiera el amor de madre e hija. Tenía razón. Lo sabía. Pero dolía. Dolía aceptar que la familia que tanto amaba me había dañado tanto. Que el lugar donde debía ser amada era donde más me habían usado. ¿Y si cambian?, pregunté. ¿Y si ahora que se dieron cuenta, cambian de verdad? Carmina me miró con esos ojos sabios. Esos ojos que habían vivido. Que sabían. Tal vez cambien. Tal vez no. Pero tú ya cambiaste. Ya te viste. Ya te valoraste. Ya supiste lo que mereces. Y eso nadie te lo puede quitar. Ni siquiera si vuelves. Pasaron 3 días más. 3 días en casa de Carmina. 3 días de paz. De descanso. De Margarita existiendo sin pedir permiso. Sin justificarse. Sin desaparecer. Cada mañana me despertaba más ligera. Como si cada noche dejara atrás un pedazo del peso que había cargado durante años. El 27 de diciembre encendí mi teléfono otra vez. Más mensajes. Pero diferentes. Lilia había escrito algo largo. Lo abrí con el corazón en la garganta. Mamá.
No sé cómo empezar. He estado pensando estos días. Mucho. Demasiado. Y tienes razón. En todo. Te usé. Te di por hecho. Te traté como si no importaras. Y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta. Estaba tan acostumbrada a que siempre estuvieras ahí. Siempre disponible. Siempre dando. Que dejé de verte como persona. Solo te veía como mamá. Como la que resuelve. Como la que aguanta todo. Seguí leyendo. Las lágrimas nublaban mi vista. La cena fue un desastre. Pero no por la comida. Fue un desastre porque finalmente vi lo que había estado ignorando. Cómo Sebastián te hablaba. Cómo yo permitía que te hablara así. Cómo ambos asumíamos que todo era tu responsabilidad. Tu obligación. Como si no tuvieras vida propia. Como si no importaras. El tío Víctor nos dijo cosas duras. Muy duras. Pero ciertas. Nos hizo ver lo que éramos. Lo que yo era. Una hija que olvidó a su madre. Que la convirtió en sirvienta. Que tomó su amor y lo confundió con disponibilidad infinita. Mamá, no te estoy pidiendo que regreses. No todavía. Tal vez nunca. Lo entendería. Pero necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Siento cada vez que no te di las gracias. Cada vez que te pedí dinero y no te lo devolví. Cada vez que te dejé sola limpiando mientras yo dormía. Cada cumpleaños que olvidé. Cada día de las madres que no celebré. Cada momento en que no te vi. Sebastián también lo siente. Hablamos mucho estos días. Sobre nosotros. Sobre ti. Sobre cómo hemos construido nuestra comodidad sobre tu sacrificio. No es excusa, pero nunca nos enseñaron a vernos a nosotros mismos. A cuestionar nuestros privilegios. A reconocer cuando estamos abusando de alguien, especialmente si ese alguien nunca se queja. Estoy aprendiendo, mamá. Estoy tratando de ser mejor. No sé si es suficiente. No sé si alguna vez podré compensar estos años. Pero quiero intentarlo. Cuando estés lista. Si es que alguna vez estás lista. Te amo. Y siento mucho haber tardado tanto en demostrártelo de verdad. En verte de verdad. En valorarte de verdad. Terminé de leer. El teléfono temblaba en mis manos. Era un buen mensaje. Honesto. Real. Pero las palabras son fáciles. Las palabras son baratas. Lo difícil es el cambio. Lo difícil es sostener esas palabras con acciones. Con tiempo. Con prueba. Carmina entró a la cocina. Me vio llorar. Se sentó a mi lado. No preguntó. Solo esperó. Lilia escribió. Dije. Una disculpa. Larga. Parece sincera. ¿Y cómo te sientes? No lo sé. Aliviada de que finalmente lo vean. Asustada de que sea temporal. Enojada de que haya tomado esto para que me vieran. Cansada de tanto sentir. Carmina asintió. Todo eso es válido. Todo eso está bien. No tienes que perdonar todavía. No tienes que decidir todavía. Solo tienes que sentir. Procesar. Sanar. Pasé el día pensando. Recordando. Sintiendo. Por la tarde salí a caminar. Carmina vivía cerca de un parque. Pequeño. Tranquilo. Me senté en una banca. Vi a las familias pasar. Niños jugando. Parejas caminando. Ancianos alimentando palomas. Vida normal. Vida simple. Vida que existe sin dolor constante. Una señora se sentó a mi lado. Muy anciana. Tal vez 85. 90. Tenía un bastón con flores pintadas. Me sonrió. Hermoso día, dijo. Sí, respondí. Hermoso. Usted se ve pensativa. Preocupada. No sé por qué le conté. Tal vez porque era una extraña. Tal vez porque necesitaba decirlo en voz alta. Le conté todo. La cena. La huida. La nota. El mensaje de Lilia. Mi confusión. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Después habló. Yo también huí una vez.
Hace muchos años. De un esposo que me maltrataba. No con golpes. Con palabras. Con control. Con borrarme poco a poco. Me fui un día. Igual que usted. Con una maleta. Con miedo. Con esperanza. ¿Y regresó? Pregunté. No. No volví. Él prometió cambiar. Lloró. Suplicó. Pero yo ya había visto la verdad. Y la verdad era que él solo me extrañaba porque sin mí su vida era incómoda. No porque me amara. Porque me necesitaba. Hay una diferencia enorme entre ser amada y ser necesitada. Sus palabras se clavaron en mi pecho. Ser amada versus ser necesitada. ¿Cuál era yo? ¿Me extrañaban porque me amaban o porque sin mí las cosas no funcionaban? ¿Se arrepiente? Pregunté. Nunca. Viví 30 años más. Sola pero feliz. En paz. Siendo yo. Fue el mejor regalo que me di. El regalo de existir. Se levantó. Me dio una palmadita en la mano. Se fue caminando despacio con su bastón de flores. Y yo me quedé ahí. Con sus palabras. Con su verdad. Con su lección. Regresé a casa de Carmina. La encontré preparando la cena. Me senté en la mesa. Creo que sé qué voy a hacer, dije. Ella volteó. Me miró. Esperó. No voy a volver. No todavía. Tal vez nunca de la misma forma. Pero voy a darles una oportunidad de demostrar que el cambio es real. Desde la distancia. Con límites. Con mi vida propia. ¿Y si no cambian? Entonces ya tomé mi decisión. Ya me salvé. Ya me elegí. Y eso es suficiente. Esa noche llamé a Lilia. Contestó al primer timbre. Mamá. Hola, hija. Silencio. Después un sollozo. Mamá, lo siento tanto. Lo sé. Leí tu mensaje. Vas a volver. No sé. Pero no importa si vuelvo o no. Lo que importa es que las cosas cambien. Que me vean. Que me respeten. Que entienden que soy persona. No función. Lo entiendo. Lo prometo. Vamos a cambiar. Sebastián y yo. De verdad. Las promesas son fáciles, Lilia. Lo difícil es cumplirlas. Día tras día. Cuando ya no sea novedad. Cuando ya no sientan culpa. Cuando la rutina regrese. Lo sé. Pero voy a intentarlo. Vamos a intentarlo. Está bien. Inténtenlo. Y yo voy a quedarme aquí un tiempo. Con Carmina. Sanando. Encontrándome. Siendo Margarita otra vez. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El que necesite. Y eso tiene que estar bien para ustedes. Porque mi tiempo, mi espacio, mi vida, son míos. No negociables. Está bien, mamá. Lo que necesites. Hablamos un rato más. Fue bueno. Diferente. Real. Por primera vez en años. Hablamos como dos personas. No como madre e hija con roles fijos. Como dos mujeres tratando de entenderse. De sanar. De empezar de nuevo. Cuando colgué me sentí extraña. No feliz. No triste. En paz. Una paz complicada. Con grietas. Con dudas. Pero paz al fin. Los días siguientes fueron tranquilos. Carmina y yo encontramos una rutina. Ella trabajaba. Yo caminaba. Leía. Pensaba. Cocinaba cuando quería. Descansaba cuando necesitaba. Existía sin pedir permiso. Una tarde, 2 semanas después de Navidad, sonó el timbre. Carmina abrió. Era Lilia. Sola. Sin Sebastián. Con flores en las manos. Con los ojos rojos. Hola, tía, le dijo a Carmina. Después me miró. Hola, mamá. ¿Puedo pasar? Carmina me miró. Esperando mi respuesta. Mi decisión. Mi voz. Sí, dije. Pasa. Nos sentamos en la sala. Incómodas. Buscando palabras. Finalmente Lilia habló. Vine a verte.
No a convencerte de nada. Solo a verte. A preguntarte cómo estás. A escucharte si quieres hablar. Y hablamos. Por horas. Lloramos. Gritamos un poco. Nos dijimos verdades. Duras. Necesarias. Dolorosas. Pero reales. Por primera vez en años, fuimos honestas. Sin roles. Sin expectativas. Solo dos mujeres tratando de reparar lo roto. No se arregló todo ese día. No se podía. Años de daño no se borran con una conversación. Pero fue un inicio. Un primer paso. Pequeño pero real. Lilia se fue al anochecer. Prometió volver. Sin presionar. Sin exigir. Solo para estar. Para reconstruir. Para aprender a verme. Me quedé en casa de Carmina 3 meses más. 3 meses de sanar. De crecer. De ser Margarita sin pedir permiso. Lilia visitaba cada semana. Sebastián vino una vez. Con disculpas. Con promesas. Con vergüenza. No lo perdoné ese día. Tal vez algún día. Tal vez no. Pero escuché. Eventualmente volví. Pero diferente. Con límites. Con voz. Con vida propia. A un cuarto propio. A horarios propios. A decisiones propias. Ya no era la suegra. Ya no era solo mamá. Era Margarita. Y eso no era negociable. ¿Cambiaron ellos? Algunos días sí. Algunos días no. Es un proceso. Lento. Imperfecto. Pero al menos ahora me ven. Y yo me veo. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba. Porque a veces salvarte no es dramático. No es venganza. No es castigar. Es simplemente decir, yo también importo. Y creerlo. Y vivirlo. Y no disculparte por ello nunca más.